Bueno, empezamos la primera clase de base de datos. Aunque la clase está grabada, ustedes pueden interrumpir para aclaraciones o para indicarme algún problema en la visualización o en el audio. Así que muchas gracias. Esta es la clase de base de datos 1, es la primera. Ustedes después en el siguiente semestre van a tener base de datos 2 y esta es la base de conocimiento para que puedan aprovechar la base de datos 2. Sin embargo, aquí vamos a darles una noción teórica y también práctica de qué son y para qué sirven las bases de datos que ustedes van a usar en su vida profesional, ¿ya? Primeramente, como introducción, le voy a hablar un poquitito de historia de las bases de datos. Y me gusta mucho compartir esta imagen que viene a continuación para ver qué les hace pensar esta imagen. ¿Qué ven en esta imagen? A ver, me tienen que decir a viva voz. ¿Quién se anima? ¿Cómo interpretan esta imagen? Profe, no se está viendo lo que estaba ¿No se está viendo? Bueno. Claro, no estoy compartiendo. Un ratito porque dejo de compartir. ¿Ahora sí? Sí, ella sabe. Bueno, perdón por eso. Es que tengo que hacer como unos cambios de pantalla y ahí se me olvidó hacer clic en el compartir. Bueno, entonces, les iba diciendo que les voy a hablar un poquitito de historia bien rápido y para eso les mostré esta imagen. Para que me digan cualquiera de ustedes, pero a viva voz, no en el chat, que ven en la imagen. Si nadie responde, yo voy a decir qué ve. A ver, ¿quién me va a responder? Miguel Ángel Villagra. ¿Qué ves en la imagen, Miguel? Hola, profe. ¿Cómo estás? Un muro. Sí. ¿Y qué más? Ayúdenle a Miguel. Hay unas ovejitas, un muro, un burro y una señora encima de un burro, ¿verdad? Y un señor le guía. Y allá hay una estrella sobre una colina. Bueno, esto es una representación del nacimiento de Jesús en una postal de un artista que se llama Banksy. Creo que es un artista británico, pero él hace, su arte es como muy de protesta, ¿verdad? Entonces, voy a volver hacia atrás. Él lo que pinta es la familia de Jesús del Nazaret, que sería José y María, yendo a Belén, pero hay una muralla que los separa. Esto es en alusión a que ahora hay una muralla que separa Palestina de Israel. Entonces, si ocurriese en nuestros días, Jesús no nacería en Belén porque hay una muralla que no les permitiría llegar. Piensen un poco en esto. Pero ¿por qué traigo esto? Simplemente porque me gusta mucho Banksy y cómo encara su arte, pero también para mí es el nacimiento de una era, ¿verdad? Si bien esto no es una cuestión religiosa, pero hace 2000 años, con esta historia que no sabemos los detalles realmente, ¿verdad? Estaba escrito en la Biblia, empieza nuestra era común, ¿verdad? ¿Y para qué se fueron? En teoría, ¿verdad? Se fue José y María, ¿para qué se fueron a Belén si ellos no eran de Belén? Según, ahí voy a ir más rápido, para que ya no se asusten, para que no se acuesten, no tengan que leer el catecismo. Según la Biblia se fueron para censarse, ¿ya? Entonces, acá hay una cita del Evangelio de Mateo donde habla de que en realidad se fueron para censarse y como era una colonia romana durante el Imperio Romano, los censos se hacían y consistía en que tenían que irse cada familia a su lugar de origen a censarse, no en donde viven, sino que de donde se originan, ¿ya? Por eso es que de Nazaret se fueron a
Belén, porque ellos no son de Belén. Un poco esa es la explicación, ¿verdad? Pero ¿por qué nos interesa esto? ¿Por qué se fueron a censarse? ¿Por qué les parece a ustedes que el censo es un tema interesante para un gobierno? Que en ese caso, hace 2000 años, el censo originó este viaje y la historia que ya sabemos posteriormente, ¿no? Cambió el mundo. Gabriela, ¿por qué te parece que un censo podría ser importante para un imperio como el romano o para un gobierno como el nuestro, aún en la actualidad? Para tener una lista de todas las personas Sí, y por rango de edad, sexo, categorizado. es claro. Ellos querían tener datos de las personas. Pero ¿qué será que hacían con esos datos? No dice explícitamente, pero básicamente los censos eran para recaudar impuestos y para generar políticas, ¿ya? Entonces, para tomar decisiones sobre esos datos, es decir, ustedes van a pagar los impuestos para este sector, porque aquí hay más vaca, aquí hay más personas, y también para el ejército, para hacer la guerra. Pero hay para muchos factores, pero reduciendo es para tomar decisiones de qué hacer con esos datos. Miren qué interesante, o sea que la humanidad hace un montón de tiempo viene recolectando datos, ¿verdad? Y esto aparece inclusive en la Biblia. Hay historias de censos más antiguos en la Biblia. A mí me gusta mucho buscar esas cuestiones raras que hay en los libros, en la Biblia y en la historia, ¿verdad? Sin embargo, hay dudas si esto es histórico, ¿verdad? No vamos a entrar en ese detalle, pero hay dudas si esto histórico ocurrió realmente porque no coinciden algunos datos. Entonces yo dije, voy a buscar algo más consistente y tal vez algo más antiguo que le pueda mostrar de cómo se registraban los datos con anterioridad, ¿no? Y entonces googleé y encontré una noticia ya de 2017, pero googleando encontré en una, ¿cómo se dice? En un portal de noticias que a mí me gusta mucho, que es la BBC. Y la noticia decía básicamente, ¿qué decía el primer documento escrito que conocemos? O sea, ¿verdad? O sea, cuando inventamos la escritura, ¿qué pusimos ahí? ¿No? O sea, probablemente pusimos muchas cosas, pero por lo menos qué hemos encontrado que hay ahí, quede interesante, ¿no? Y estuve buscando esto y llegué a lo siguiente. Las primeras tablets se inventaron hace 5000 años, que en realidad se decían tablillas, es decir, escribíamos en pedazos de arcilla con unos juncos, que era como una tacuarita, y ahí registrábamos cosas. Entonces, lo más antiguo que se encontró de lugares de registro, o sea, en medios físicos donde hemos registrado cosas, fueron arcillas de madera, perdón, arcillas ¿cómo es? Bueno, ¿cómo se dice? Unas tabletas, con el fondo eran arcillas de lodo, etcétera. No me acuerdo cómo es que se llama específicamente esto, ¿verdad? Bueno, y entonces algunas de ellas se descifraron y lo más interesante es que una de las más antiguas dice 5 bueyes engordados, 25 bueyes engordados. No se sabe exactamente qué significa que engordó, si se engordó y lo vendió o lo escribió el encargado de que hay 5 bueyes en ese lugar, en esa aldea, ¿verdad? O 25 bueyes, no podemos interpretar. Pero lo más antiguo, hace 5000 años, es decir, 3000 años antes del nacimiento de Cristo que le mostré, hay registros en, en unas tablillas de cerámica más o menos, ¿no? Donde lo que registrábamos eran cuentas, ¿ya? Cuestiones económicas. Miren qué interesante. Entonces, y esto lo registrábamos primero como dibujitos que le llamaban pictogramas. Fíjense, por ejemplo, acá hay uno que es trigo, otro que es, parece agua, la cabeza de un animal, y básicamente así, primero haciendo dibujitos del ganado o de... Acá, por ejemplo, es como una ánfora, como un cantarito, y eso significaba, por ejemplo, cerveza, porque el agua no necesitamos contabilizar,
la cerveza contabilizábamos, el ganado, la comida, el trigo. Y entonces en la primera línea es pictograma que fueron evolucionando y se convirtieron como en caracteres. Y esto se llama cuneiforme porque se hace con unas cuñas. ¿Por qué les cuento todo esto? Es para decirles que nosotros desde hace muchísimo tiempo venimos registrando datos en medios físicos para tomar decisiones. Y los datos más antiguos que se han encontrado fueron datos económicos relacionados a la actividad económica humana. ¿Qué les parece? No eran relacionados a dioses, mitologías, ni nada de eso. Simplemente era para la economía. Entonces esto nos hace pensar que tenemos esa necesidad de hacer, ¿verdad? Esto fue evolucionando, ¿verdad? Varios miles de años después. Yo le puedo hablar ahora sobre eso porque me encanta y le puedo decir que estas tablillas vienen de una ciudad que se llama Ur, que es una de las ciudades más antiguas, de los sumerios, etc. Pues esto fue evolucionando. Le voy a pasar unos links donde ustedes pueden leer más si les da curiosidad de cómo fue evolucionando hasta que se convirtieron en las escrituras usando papiros y hasta bibliotecas, ¿ya? Ahora, la historia más reciente que nos afecta un poco más a nosotros ocurre a finales del siglo XIX, 1890, cuando otra vez para un censo, fíjense eso, para un censo en los Estados Unidos se dieron cuenta que la población ya era tan grande y tan dispersa que su censo manual no les permitía terminar el censo y analizar los datos en tiempo suficiente para tomar decisiones. Es decir, el censo de 1880 ya estaba llegando a 1890, es decir, 10 años después ya tenían que hacer otro censo, pues típicamente se hace cada 10 años, por lo menos en el siglo XIX y ahora, y entonces todavía no tenían los datos analizados y ya tenían que hacer el siguiente censo, ya estaba irreal. Entonces no se puede tomar decisiones basados en datos que ya no están actualizados. Entonces aquí, y esto era la revolución industrial, ¿verdad? Ya empezaba la revolución o terminaba la revolución industrial, no estoy tan seguro. Y un inmigrante europeo que se llama Hermann Hollerith inventó un mecanismo, una herramienta para censar. Entonces, esto se considera como un hito histórico dentro de la informática, ¿ya? Más adelante le he mostrado unas imágenes de cómo era ese aparato, ¿verdad? Pero básicamente permitía tabular los datos en medios físicos, que son unas tarjetitas perforadas, ¿ya? Esta empresa fue tan exitosa que varios censos de varios países empezaron a utilizar la misma tecnología y fue evolucionando y con el tiempo fue absorbida por otro conglomerado de empresas y se pasó a llamar IBM. No sé si les suena eso, pero IBM es un gigante tecnológico que durante los 60, 70, 80 dominaba el mundo de los sistemas de información y de las computadoras de los servidores, ¿verdad? Ahora tiene otra competencia. Entonces, otro hito histórico es la creación de IBM aproximadamente en 1911. Yo les voy poniendo así unas fechas nada más. ¿Qué pasa? Entre 1920, 30 y 40 ocurren dos grandes guerras mundiales, entonces ese es el hito, y no para no entrar en detalle, entonces me lo salté, pero hay un salto importantísimo ya en los años 50 con la invención o el uso de las cintas magnéticas y ya se empieza a usar las computadoras como tal. Entonces el almacenamiento ya es con cintas y que posteriormente se convertirían en lo que conocemos hoy, ¿verdad? En los años 60 la carrera espacial impulsado por los Estados Unidos y la competencia con Rusia, ¿verdad? Y generó el proyecto Apolo. Entonces toda la computación, toda la informática se orientó mucho hacia esa carrera espacial. Entonces hubo muchos avances y IBM ya era la estrella absoluta, y IBM con American Airlines decía, al final de la guerra los viajes comerciales requerían sistemas de información, por ejemplo, para la reserva de pasajes. Entonces también se considera un hito histórico en los 60 la aparición de los vuelos comerciales, el proyecto Apolo y IBM apoyando esta industria de los vuelos comerciales, ¿ya? Entonces empezaba a haber mucha tecnología relacionada ya a base de datos, y otro hito histórico entonces es que en los 70 un investigador, un académico llamado Edgar Frank Cook crea un modelo teórico de cómo deberían ser las bases de datos.
En las siguientes clases, la próxima semana le voy a hablar más sobre este modelo, porque este es el modelo que hasta ahora se sigue usando. En los años 70 surge Edgar Franco, perdón, está muy chiquitito, ahí lo van a ver mejor, establece las bases teóricas del modelo relacional sobre las cuales todavía nosotros vamos a modelar las bases de datos, es decir, crear las bases de datos en principio. En los 80 surgen Oracle, una empresa comercial que utiliza el modelo relacional a propósitos comerciales, ¿ya? Y Oracle lo existe hasta ahora. Y aparece el lenguaje, un lenguaje estructurado de consultas que es el SQL, que también nosotros vamos a usar. Ya viene de los años 80 y fue evolucionando, ¿verdad? En los 90 aparece Microsoft, que es un monstruo, ¿verdad? Y empieza a popularizar las computadoras personales, entonces se lleva a otro nivel los avances en cuanto a software, aplicaciones y por supuesto base de datos. En los años 2000 ya se empieza a hablar de base de datos libres, código abierto, como un cambio de paradigma, ¿no? Claro, en los 90 también surge el World Wide Web y que como la tecnología, una de las tecnologías sobre la cual está basado Internet, ¿no? ¿Qué pasa en los 10.000? Se habla de, ya en la década más reciente, Open Data, Big Data, iremos hablando de eso en el futuro, ¿verdad? ¿Qué nos depara en esta siguiente década? Hay que ver. Voy más rápido. Entonces, esto en la presentación ustedes van a ver algunas menciones más específicas de lo que hizo IBM por los viajes, qué pasa con el tema conceptual que les hablé de Edward Hancock, etcétera, ¿verdad? Pues voy pasando más rápido. Aquí está más o menos cómo era la tabulación usando unas tarjetitas perforadas. ¿Ven? Una máquina que perfora y basado en eso se representan los datos. ¿Cómo se ve? Esas tarjetitas se ven así. Entonces ustedes se pueden hacer una idea. Estos ya son elementos de museo, pero en el fondo los agujeritos representan datos en una tarjeta perforada que está como que estructurada de tal forma en que dependiendo de dónde está agujereado yo sé lo que significa, ¿verdad? Entonces imagínense qué simple pero al mismo tiempo qué interesante forma de almacenar datos. Pero aquí están los dispositivos. El hardware, entre comillas, ¿no? Estos, los 60, los discos, ¿no? Este disco, creo que aquí hay una mayor información. Este es un disco de 10 megas en los 60, ¿ya? Pero ya, esto ya es magnético, ¿no? Y ahí evolucionó. Esto ya es también años 60. Las computadoras, el tamaño de las computadoras y los periféricos, para que vean. Y todavía se seguía usando también tarjetas perforadas en los años 60. ¿Por qué le puse la sigla CPD? Porque esto es todo un paradigma, como que existía un lugar donde se procesaban y se almacenaban los datos. Es decir, no es que los usuarios accedían a esto, sino que era como un equipo especializado y ahora llamamos data center, pero ahí básicamente se almacena y se procesa, pero hay como usuarios fuera del data center. Anteriormente el paradigma era que todo se realiza en un solo lugar, entonces esto se llamaba centro de procesamiento de datos. Algunas empresas todavía tienen esa idea de cómo así debería funcionar. Esto es muy obsoleto, ¿verdad? Bueno, fue súper rápido, les dije lo de cómo fue la historia y obvié todo lo que me gusta contar de cada uno de esos hitos para no aburrirlos, pero entonces podemos llegar de qué es lo que estamos hablando, de cómo evolucionó el concepto y la tecnología de bases de datos. Y entonces, ¿qué es una base de datos? ¿De qué es lo que estamos hablando? Si le estoy hablando de cómo evolucionó, entonces, una aproximación general es de que una base de datos es un conjunto de información relacionada que está agrupada y estructurada. Entonces, pero así entonces estamos diciendo que si yo junto unos papeles, es decir, unos libros, esta es mi base de datos de conocimiento de libros. Conceptualmente hablando es cierto, pero cuando nosotros hablamos de base de datos desde el punto de vista informático, tenemos que ser más específicos. Entonces, la base de datos es un conjunto que está estructurado, ¿ya? Que de como un propósito especial y está almacenado, ¿verdad? Y permite acceso, es decir, solo almacenar y guardar ahí, nadie puede usarlo, no nos sirve de nada, ¿verdad? Y hay un conjunto de herramientas, software,
que permiten consultar y manipular esos datos. Manipular desde el punto de vista de editar, agregar, ya, corregir, etc. Entonces, la definición de base de datos es esta desde un punto de vista más informático. Tiene que estar estructurado y tiene que permitir acceso a través de software, ¿verdad? También suele decirse que tiene que ser sobre el mismo contexto. ¿Qué quiere decir eso? Una base de datos sobre alumnos, porque yo agregaría los datos de las mascotas, de sus mascotas, por ejemplo, si esto no está en el mismo contexto, pero si yo necesito los datos de los alumnos, sus datos personales, sus datos de calificación, etcétera, pero no guardo datos de sus mascotas. Pero una base de datos para una veterinaria sí guardo los datos del dueño, ¿verdad? Del humano y también de la mascota. Entonces a eso refiere que tiene que estar, depende del contexto, la información estructurada. Hasta ahí, no sé si Gaby, si te gustaría aportar algo. Y los chicos pueden preguntar. No, solo me llevo lo que dijiste, ¿verdad? Que es importante que tengan los tres aspectos. Que esté la información, que puedas acceder a la información, que la información esté ordenada, pero crear el tercero, ¿verdad? Sí. Estructurada, ¿verdad? Estructurada. Y responder a un contexto, que ahí no dice específicamente, pero me parece muy interesante, muy importante esto. O sea, tiene que... y esto nos va a tocar a nosotros analizar, es decir, si nos piden diseñar una base de datos para, lo que le decía, para una tienda de mascotas, ¿verdad? Sobre la cual va a soportar una aplicación, por ejemplo, entonces, claro que los datos de las mascotas son importantes, ¿ya? Pero si nos piden para un centro educativo, los datos de las personas, los alumnos, los padres son los importantes. En ese contexto, no sé si vamos a guardar los datos de la mascota de los niños. ¿Se entiende lo que digo en el caso de contexto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se fue. Bueno, ¿qué más? Ventajas. Aquí sí, tal vez, Gabriela, vos me podés dar una mano sobre qué ventajas, por qué usaríamos una base de datos si simplemente podíamos tener relativamente desestructurado, es decir, los datos están, pero ¿por qué vamos a aplicar toda una tecnología para almacenar esos datos? Uno puede ser para poder tener para el acceso, ¿verdad? O sea, al tener las herramientas que te permiten acceder a esos datos es más fácil para vos sacar la información que necesitas para tomar las decisiones. Cosa que no te hubiese pasado, ¿verdad? Si tenías todo en una hoja escrita y tenías que mirar uno por uno, vas a tardar mucho más. Exactamente. Yo les insto a todos a que miren el icono que puse en el grupo y ahí habla de unas ventajas, o sea, la imagen de nuestro grupo, ustedes pueden ver y ahí se citan de nuestro grupo de WhatsApp, se citan en inglés, ¿verdad? Pero se entiende cuáles son esas ventajas, ¿verdad? Y una de las ventajas que aparece primerito es el control de la redundancia o la redundancia mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí, ¿a qué les suena, chicos, a ustedes cuando digo redundancia mínima o controlar la redundancia? ¿Qué les parece que estamos diciendo? Sí, pero ¿por qué no repetiríamos los datos? ¿Cuál es la ventaja en no repetirlo? Claro, exactamente. Y si tenemos los datos almacenados, digamos, redundantemente, si tenemos que corregir o agregar algo, tenemos que agregar en varios lugares o corregir en varios lugares. Entonces, al reducir la redundancia, optimizamos también la gestión o la manipulación de esos datos, ¿entiendes? Si tuviésemos que borrar un dato, tenemos que borrar de todos los lugares. Tenemos que actualizar un dato, actualizar en todos los lugares y no solo en uno, ¿verdad? ¿Se les ocurre alguna otra ventaja? A esto me refiero a los chicos. También pueden entonces acá decir cómo ustedes se imaginan una base de datos. Van entendiendo a lo que nos vamos refiriendo. O sea, cómo ustedes se imaginan que es una base de datos y si pueden dar ejemplos, por ejemplo. Así, doy unos minutos y después ya voy yo mismo a preguntar. Eso te pasa por tener un nombre llamativo. Juliana, o como pronuncio bien tu nombre, Juliana o Juliana, Pamela. ¿Tenés audio?
No estoy viendo el chat. No sé si Gabriela vos me vas a dar una mano. Ahí justamente Arturo dice que son como tablas de datos. Claro, puedo decir, Arturo, medio parecido a lo que mencionó de las tablitas. Viste que tablas, vos tenés razón, Arturo, ¿verdad? Pero las tablas no existen, son unas cuestiones abstractas, ¿no? Tal vez si usamos una planilla Excel, podemos imaginar lo que es una tabla, pero no existen como elemento físico, ¿verdad? Es algo imaginario, ¿no? ¿Qué dice Arturo? A eso se refiere justamente, dice más bien como unas tablas de datos en orden, o sea, como lo que mencionaste en las planillas Excel, Claro. las columnas. Exacto. Pero en las siguientes clases analizaremos también más de estos aspectos. Ahora nos estamos como imaginando, ¿verdad? Entonces, no podemos imaginar que los datos son unas tablas, una matriz, ¿verdad? Si ustedes ya dieron algoritmo, entonces es como una matriz o una tabla, tiene columnas y filas, ¿no? Entonces, y ahí los datos están estructurados. Pero denme un ejemplo práctico, una base de datos que ustedes conozcan, pero me refiero a una implementación práctica de una base de datos, no una tecnología. Juliana no me respondió, ¿verdad? Sí. ¿Y qué datos contiene una base de datos de recursos humanos? El nombre de los empleados, cargos, su sueldo, su edad, su antigüedad. Exactamente. Entonces, esa es una base de datos, ¿verdad? Perfectamente. Y el contexto es la gestión de los recursos humanos, es decir, para que yo pueda saber quiénes trabajan dónde, cuánto ganan, ¿verdad? Que le pueda, y también pueda manipular los datos. Manipular los datos sería subirle el salario, aplicarle multas, ver qué horario, cambiarles el horario, cambiarle el lugar de trabajo, etc. Eso sería manipular los datos, ¿verdad? Y excelente ejemplo. Lastimosamente no vi quién respondió. No sé si fue Juliana. Ah, Erika. Gracias, Erika. Bueno, entonces, mismo, redundancia es, si tomamos el caso de las bases de datos, por ejemplo, una sola vez debería de tener los datos de un empleado. Si se repite su nombre, su apellido en varios lugares, si, por ejemplo, se casa y quiere usar el nombre del marido, tengo que cambiar, el apellido del marido tengo que cambiar en varios lugares. Entonces, ahí significa que hay redundancia innecesaria, ¿verdad? Y la inconsistencia de datos, ¿a qué les suena esa inconsistencia de datos? El punto 2 que dice, evita la inconsistencia de datos. ¿Ustedes nunca enfrentaron un problema con sus notas o con sus inscripciones que son inconsistentes en la facultad? Supongo que no, pero como para darle una idea. ¿Pueden ustedes imaginarse qué es una inconsistencia de datos? Que esté mal un dato. Pero ¿cómo te das cuenta que está mal? Por ejemplo, si yo cargo mal tu fecha de nacimiento, pero me equivoco por un mes, la verdad que por un mes nomás tu fecha de nacimiento, ni siquiera te cambia la edad, ¿no? O sea, no me voy a dar cuenta de que hay una inconsistencia, más bien un error de carga, ¿verdad? Creo que la inconsistencia es algo mucho más grave. Sería cuando dos veces el mismo dato en dos lugares. No, sí, muy excelente ejemplo. Yo me imagino también, por ejemplo, que ustedes se pueden dar cuenta de una inconsistencia cuando tu nota es, tu puntaje en un parcial es 90, en el otro parcial es 90, pero tu nota es 3, ¿ya? Van a protestar, eso no es consistente con las reglas, ¿verdad que es así? Me refiero a que el cálculo no da. Nunca le dijeron al profe, pero mi puntaje es tanto, ¿y por qué me pusiste tanto en mi promedio? Algo así. Nunca les pasó eso. Casi siempre es un problema de carga, pero la inconsistencia va más a ese tipo. Por ejemplo, en una factura, imagínense ustedes esa inconsistencia con relación a las notas, es decir, tu puntaje suma una cosa, pero tu nota es otra cosa. Entonces, ahí hay una inconsistencia, ¿ya? Porque eso se guarda en una base de datos y se supone que se aplica un cálculo y no puede ser que haya un error. Entonces, esa es la consistencia de datos. Imagínense este otro caso, que vos te vas
a comprar algo no sé, en un Biggie y el total es diferente a la suma de los detalles. Eso sería una inconsistencia o no. Es decir, no puede ser que algo está mal. Nunca pasa, pero no, porque no puede pasar luego, pero para que se imaginen nomás. El total tiene que ser exactamente la suma del detalle. Lo que vos pagues tiene que ser lo que dice en la factura, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, cuando pagas con una tarjeta, eso debe ser exactamente el mismo monto que está en la factura. Si tu pago es inferior o superior a la factura, está inconsistente el pago con relación a la factura. Entonces, las bases de datos nos ayudan a que este tipo de cosas no ocurran. No es algo general, luego, porque las bases de datos, los sistemas de gestión de bases de datos y los programas, las aplicaciones se aseguran de que esto no pase, ¿ya? Bueno. Los datos se pueden compartir, más bien significa que otras aplicaciones pueden aprovechar datos de otros sistemas. Ahí no sé si vos, Gaby, tenés algún ejemplo que se te ocurra. Por ejemplo, no sé, algo relacionado a datos abiertos, cómo se pueden aprovechar los datos usando diferentes herramientas, compartiendo esos datos. Por ejemplo, la base de datos de la SED está disponible para usar en otras aplicaciones. Entonces vos podés, por ejemplo, poner tu número de cédula. Si vos haces una aplicación para poner tu número de cédula, consultar a la base de datos de ellos y con el número de cédula traer la información de la persona, su nombre y su apellido. Está más o menos segurizada, pero está disponible. Y eso, por ejemplo, la SED le comparte a todos nuestros ministerios para que usen. Exactamente. A usted a veces le sorprende que, no sé si ustedes ya usan factura, pero le da, por ejemplo, le dan el RUC de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, y ellos, no es que le registraron, pero ya al meter el RUC ya sabe quiénes son. Eso es porque los datos del RUC están compartidos, y a eso se refiere esto, ¿ya? Aplicación de estándares es muy interesante porque es algo que nosotros vamos a hacer. Al estandarizar cómo están organizados los datos, es más fácil entenderlos, ¿ya? Y esto nosotros vamos a desarrollar, usar estos estándares de cómo representar los datos y vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo de cómo se almacena una fecha para que no haya confusión entre el mes y el día, ¿ya? Por ejemplo, si vos pones 12 del 12 del 2022, el año queda muy claro. ¿Cuál es el mes y cuál es el... A ver, por ejemplo, si dice 12 del 11, es 12 de noviembre o 11 de diciembre, por ejemplo. Porque dependiendo de los estándares que vos usás o que aplica la base de datos, la fecha puede ser distinta. A esto se refiere en parte, ¿verdad? Control de la integridad de los datos es más bien que no se permita borrar datos relacionados. Es decir, yo no puedo borrar los datos de un alumno que ya se ha inscrito. Así de simple es. Yo no puedo borrar los datos de un cliente que ya tiene factura conmigo. ¿Por qué? Porque los datos relacionados quedarían, ya no tendrían integridad, faltarían. Es decir, si yo borro tus datos personales como alumno, ¿qué pasa con tus notas? ¿Ya? O si yo cambio tu cédula de identidad, le pongo la cédula de otra persona, estoy alterando la integridad de los datos porque todas las notas de una persona, de un alumno, pasarían a ser notas de otro. Las bases de datos no permiten hacer este tipo de acciones, no ocurren eso, ¿verdad? Salvo que sean alguna cuestión hackeada a propósito, ¿verdad? Pero a esto se refiere integridad, es decir, los datos, la protección de esos datos. Hay muchos más, pero estos son los más importantes. ¿Qué es esto? Y con esto ya termino para que no se preocupen. Los componentes de la base de datos. Esto vamos a desarrollar más detalladamente en la próxima clase donde le vamos a hablar de un poco del sistema de gestión de base de datos. Porque ahora estamos hablando de base de datos como un concepto, ¿ya? Pero no estamos dando ejemplo de base de datos, pero no estamos hablando de tecnología. No le estoy diciendo, con esta tecnología se implementa la integridad de los datos, ¿ya? O estos son los estándares que hay que aplicar. Entonces, solamente como una introducción a la siguiente clase es cuáles son los componentes. Pues las bases de datos están sobre un hardware, requieren software, ¿ok? Es decir, herramientas, utilitarios para poder acceder a ellos. Están los datos propiamente, es decir, el almacenamiento
dentro del storage, que es un hardware, y las personas que intervienen, es decir, existen como roles, ¿no? Existe algún rol que se llama DBA, ¿ya? En tu experiencia laboral, Gabriela, ¿vos te enfrentaste con estos roles de DBA en alguna institución, alguna empresa? Es decir, las personas que se encargan de administrar las bases de datos. Sí, en casi todos los lugares donde trabajé había siempre alguien que se encargaba de DBA. Ahora está como migrando un poco el término de lo que es un DevOps, Ajá, pero sí, siempre existió. Y es generalmente la persona que se encarga de, sobre todo cuando están en ambiente de producción, cuando ya es un sistema que se está usando, solamente esa persona es la que tiene acceso y puede tocar los datos. exacto. Y cuando respondí a la pregunta diciendo qué herramientas vamos a usar, ahí yo dije, por ejemplo, Postgres, ¿verdad? Dije SQL Server, etcétera. Estas son tecnologías, es decir, herramientas, software que nos permiten gestionar bases de datos. Y por supuesto que están también las aplicaciones especiales que se desarrollan para acceder a los datos, ¿verdad? Entonces, existe un conjunto de software, a esto se refiere. Y los datos, por supuesto, modelados para que cumplan esto. Y los roles, además del DBA, es decir, el que administra la base de datos, también estamos nosotros que diseñamos, ¿ya? Y también nosotros o otros que desarrollan o implementan esto usando un framework, un lenguaje, ¿ya? La tecnología desarrollando una aplicación que puede ser web, mobile, etc. Entonces, hay un conjunto de roles que intervienen para que esto se implemente. A esto se refiere con que las personas, ¿no? O sea, no existen por existir y no es que ellas ya funcionan por sí mismas. Eh, ¿Qué más hay? A la clase, desde el punto de vista de presentación, termina aquí. Y